¿Has intentado atraer la prosperidad a tu vida? ¿Has hecho las afirmaciones? ¿Has visualizado tus sueños? ¿Has agradecido de antemano como te dijeron? Pero la lana no llega. Y en el fondo, empiezas a dudar. ¿Será que esto de verdad funciona? ¿Será que el problema soy yo? Pues déjame decirte que Florence Scovel Shinn se enfrentó exactamente a la misma crisis hace más de 100 años. Y fue en una madrugada de invierno. Cuando despertó a las 4:44 de la mañana, sin poder conciliar el sueño, que todo cambió. Ella aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir el secreto que transformaría a mendigos en millonarios y que permanecería oculto por casi un siglo. En aquella madrugada de 1925, Florence sintió algo diferente. El aire estaba pesado, silencioso, como si el mundo entero contuviera el aliento. Ella miró el reloj y ahí estaba. 4:44. Ese número la perseguía hacía semanas. Aparecía en direcciones, en páginas de libros que abría al azar, en los totales de las cuentas. Ella no creía en coincidencias. Florence sabía, como tú estás empezando a saber ahora, que el universo nos habla a través de señales. Entonces, hizo algo que ningún guía espiritual de la época se atrevía a enseñar. Algo que desafiaba toda la tradición de la oración silenciosa y contemplativa. Ella comenzó a respirar de una forma específica, en un ritmo que su cuerpo ya conocía, pero su mente había olvidado. 4 segundos inspirando, 4 segundos reteniendo, 4 segundos expirando. El patrón 444 que ella descubriría después estaba escondido en textos herméticos antiguos y en prácticas de monjes tibetanos que jamás habían sido traducidas al inglés. Y mientras respiraba, algo extraordinario sucedió. La sala a su alrededor comenzó a... No eran alucinaciones. Florence tenía los pies bien plantados en la realidad, pero la atmósfera cambió, como si una puerta invisible se hubiera abierto. Y fue en ese momento, en ese exacto instante de claridad absoluta, que ella escuchó. No era una voz externa, era una certeza que surgía de dentro, tan clara como su propia voz. Este es el portal. Este es el momento en que el velo entre los mundos se disuelve. En las semanas siguientes, Florence lo puso a prueba. Se levantaba todos los días a las 4:44 de la mañana. Practicaba la respiración, 4, 4, 4, y comenzó a documentar lo que sucedía. En 48 horas, una clienta que debía 3 meses de renta recibió una herencia inesperada. En 72 horas, un hombre que había perdido todo en la Gran Depresión consiguió un trabajo que pagaba el triple del anterior. En una semana, 5 personas diferentes reportaron manifestaciones financieras que parecían imposibles. Florence se dio cuenta de algo que la ciencia moderna solo comenzaría a comprender décadas después. Existe un momento del día en que tu cerebro entra en un estado específico de ondas cerebrales. Un momento en que la barrera entre el consciente y el subconsciente se vuelve porosa. Y ese momento no es aleatorio. Sucede precisamente cuando estás emergiendo del sueño profundo, pero aún no te has despertado completamente. Los científicos llaman a esto estado hipnagógico. Florence lo llamaba el momento en que Dios escucha. Pero había un problema. Ella no conseguía enseñar esto a todo el mundo, porque la mayoría de las personas, cuando intentaban despertarse a las 4:44 de la mañana, simplemente apagaban el despertador y volvían a dormir. O se despertaban enojadas, cansadas, resistiéndose al proceso. Y Florence descubrió algo crucial. La resistencia bloquea la manifestación.
Si te despiertas a la fuerza, irritado, luchando contra el despertar, cierras el portal energético antes incluso de que se abra. Entonces ella comenzó a enseñar un método diferente. 3 días antes de comenzar la práctica de las 4:44 am, la persona debía hacer un ritual de preparación, dormir temprano, evitar comidas pesadas después de las 6 de la tarde y, lo más importante, hacer una afirmación antes de dormir. Las palabras exactas que Florence usaba eran estas: despierto naturalmente en el horario sagrado, preparado y receptivo para recibir. Lo que ella estaba haciendo, sin saber los términos científicos, era programar el reloj biológico a través de la repetición y la intención. Estaba entrenando al subconsciente para despertarse naturalmente, sin alarma, en el momento exacto. Y eso lo cambiaba todo. Porque cuando te despiertas naturalmente, sin ser forzado, tu cuerpo está en armonía, tu sistema nervioso está calmado y la puerta para el universo está de par en par. Ahora, presta atención a esta parte, porque aquí reside un secreto que puede estar bloqueando todas tus manifestaciones. Florence probó la respiración 444 en diferentes horarios del día. Probó al mediodía, probó a las 6 de la tarde, probó a la medianoche y funcionaba. Sí, las personas sentían paz, claridad, enfoque. Pero los resultados financieros, las manifestaciones materiales concretas, solo sucedían con una velocidad espantosa cuando la práctica era hecha a las 4:44 de la mañana. ¿Por qué? Ella pasó meses investigando, consultó textos de numerología sagrada, conversó con rabinos cabalistas, estudió astrología védica y encontró la respuesta en 3 lugares diferentes que decían lo mismo. El número 4 es el número de la manifestación material. No es casualidad que tengamos 4 elementos, 4 puntos cardinales, 4 fases de la luna. 4 es el número que ancla lo espiritual en lo físico. Y cuando triplicas ese número, 444, creas una frecuencia de manifestación tan poderosa que el universo no tiene otra opción sino responder. Pero calma, aún hay más. Florence descubrió que no bastaba con despertarse a las 4:44. No bastaba con hacer la respiración 444. Había una tercera capa. Un ingrediente secreto que ella casi pasa por alto, porque era tan obvio que parecía insignificante. La dirección en la que miras mientras respiras. Ella había notado que en sus primeras prácticas, cuando todo funcionaba perfectamente, ella siempre estaba mirando hacia el este, hacia donde el sol nace. Y una mañana, cuando probó hacer la misma respiración mirando hacia el oeste, nada sucedió. 0. Ninguna sensación de portal abierto. Ninguna claridad. Nada. Entonces ella entendió. El este no es solo una dirección geográfica. Es un símbolo. Representa lo nuevo. El comienzo. El nacimiento. Cuando te vuelves hacia el este a las 4:44 de la mañana y practicas la respiración sagrada, estás diciéndole al universo: me estoy alineando con el nacimiento de la luz, con el surgimiento de nuevas posibilidades, con el amanecer de mi propia prosperidad. En 1926, Florence decidió hacer una prueba radical. Ella reunió a 12 personas que estaban en una situación financiera desesperada, personas que habían perdido sus trabajos, que tenían deudas impagables, que no veían salida, y les enseñó el método completo. Despertarse a las 4:44, sentarse mirando hacia el este, practicar la respiración 444 durante 4 minutos exactos, y mientras respiraban, afirmar en voz baja, no en silencio, en voz baja, palabras específicas de apertura. Las palabras eran estas: soy un canal abierto.
La prosperidad fluye a través de mí como la respiración fluye a través de mi cuerpo. Lo que me pertenece por derecho divino ahora se manifiesta. Ella les pidió que hicieran esto todos los días durante 21 días, sin excepciones, ningún día saltado. 21 días. Porque Florence sabía que es el tiempo que se necesita para instalar un nuevo patrón en el subconsciente. Y se puso de acuerdo con ellos. Mantengan registros diarios de todo lo que suceda. Sincronicidades, oportunidades, lana recibida, todo. Los resultados fueron tan absurdos que Florence casi no lo creyó. De las 12 personas, 10 manifestaron lana inesperada en menos de 10 días. Y no estoy hablando de encontrar monedas en la calle, ¿eh? Estoy hablando de herencias que nadie sabía que existían, trabajos que surgieron de la nada, clientes que aparecieron sin divulgación, deudas perdonadas. Una de las mujeres del grupo recibió, en 15 días, exactamente el valor que debía. ¡Hasta los centavos! Las otras 2 personas del grupo no manifestaron nada en las primeras 2 semanas. Florence investigó. Descubrió que una de ellas estaba haciendo todo bien, pero con rabia. Se levantaba reclamando, respiraba con impaciencia, decretaba con incredulidad en la voz. La otra persona simplemente había saltado 3 días porque estaba demasiado cansada. Y fue ahí que Florence hizo un descubrimiento doloroso, pero liberador. El universo responde a la frecuencia, no a las palabras. Puedes decir la afirmación más poderosa del mundo, pero si tu frecuencia es de rabia, duda o cansancio, es eso lo que vas a manifestar. Por otro lado, cuando te levantas voluntariamente, respiras conscientemente y decretas con la certeza tranquila de quien ya recibió, el universo no tiene opción. Él entrega. Ella les enseñó a las 2 mujeres a cambiar la frecuencia. No las palabras, la frecuencia. ¿Cómo? Antes de dormir, pasar 5 minutos recordando algún momento de la vida en que se sintieron agradecidas, profundamente agradecidas, no por la prosperidad futura, sino por algo simple que ya habían vivido. Un abrazo, un atardecer, un momento de paz, y dormirse en esa frecuencia de gratitud. Cuando despertaran a las 4:44, el cuerpo ya estaría vibrando diferente. Y fue lo que sucedió. En las 2 semanas siguientes, ambas manifestaron. Una recibió una propuesta de sociedad inesperada. La otra tuvo una idea que se convirtió en un negocio lucrativo en 30 días. Florence entonces percibió algo que ella registró en letras rojas en su diario personal. Un aviso. Una advertencia que ella consideraba tan importante que está subrayada 3 veces. Y necesitas escuchar esto, ahora, antes de intentar esta práctica. Si empiezas y paras, si haces 5 días y desistes, si pruebas una semana y abandonas porque no está funcionando, no solo no vas a manifestar, sino que vas a crear un bloqueo energético más fuerte del que tenías antes. ¿Por qué? Porque cada vez que empiezas algo y desistes, le enseñas a tu subconsciente que no cumples con tu palabra. Y si tú no cumples contigo mismo, ¿por qué el universo cumpliría contigo? Florence llamaba a esto la quiebra del decreto personal. Y ella veía a muchas personas en esa trampa. Por eso ella creó una regla de oro. Antes de empezar, comprométete con 21 días. No porque 21 sea mágico, sino porque es tiempo suficiente para que veas resultados reales y tiempo suficiente para crear el hábito. Si no puedes comprometerte con 21 días, ahora no empieces todavía. Espera hasta poder, porque empezar por la mitad es peor que no empezar. Pero, ¿cuándo te comprometes de verdad?
¿Cuándo te levantas a las 4:44 durante 21 días seguidos? Respirando 4, mirando al este, decretando con la certeza de quien ya recibió. Ahí ya no estás manifestando. Te has convertido en un imán. La prosperidad no viene hasta ti. Ella es atraída por ti como el fierro es atraído por el imán. Y Florence registró otra cosa, crucial. En las primeras veces que haces la respiración 4, puede ser desconcertante. Tu cuerpo no está acostumbrado. Tu mente va a querer acelerar, acortar, saltar. Vas a pensar, ¡ay, qué más da! Voy a hacerlo a mi manera. No da igual. El ritmo importa. 4 segundos exactos. Porque es ese ritmo específico que sincroniza tus ondas cerebrales con la frecuencia de manifestación. Ella lo comparaba con afinar un instrumento musical. Si afinas una guitarra casi bien, el sonido es horrible. Pero cuando ajustas exactamente en la frecuencia correcta, la nota suena perfecta, cristalina, y todas las otras cuerdas empiezan a vibrar en armonía. Es eso lo que sucede cuando respiras en el ritmo 4, exacto. Tu cuerpo entero entra en armonía y el universo reconoce la frecuencia. Ahora, hay algo que Florence descubrió por accidente y que amplía el poder de esta práctica en al menos 3 veces. Ella estaba enseñando la técnica para un grupo de estudiantes en Nueva York en 1927 y una de las alumnas, una señora llamada Lupita, llegó la semana siguiente con los ojos brillando. Había manifestado $2,000 en 6 días. En la época, eso era una fortuna. Florence preguntó qué había hecho de diferente. Lupita confesó. Ella había añadido algo a la práctica. Después de terminar la respiración 4 y decretar las palabras de apertura, ella se quedaba en silencio absoluto durante 3 minutos, sin pensar, sin planear, sin visualizar, apenas presente, apenas respirando normalmente y sintiendo. Y fue en ese silencio que ella comenzó a recibir insights. No eran pensamientos comunes, eran ideas que venían de un lugar más profundo, acciones inspiradas que ella debía tomar. Florence quedó fascinada, porque eso confirmaba algo que ella siempre sospechó pero nunca había conseguido probar. La manifestación tiene 2 partes. La primera parte es tú declarando lo que quieres. La segunda parte, la que la mayoría ignora, es tú escuchando lo que el universo responde. Y el universo solo consigue hablar cuando tú paras de hablar. Entonces ella incorporó eso en el método. 4 minutos de respiración 4 con el decreto. 3 minutos de silencio receptivo. 7 minutos en total. 7, un número sagrado. Y cuando los otros alumnos comenzaron a aplicar esa versión expandida, los resultados doblaron. No, triplicaron. Un hombre que había quebrado recibió una oferta de sociedad millonaria en 9 días. Una mujer que estaba a punto de perder la casa tuvo la deuda perdonada por un error bancario a favor de ella. 3 personas diferentes tuvieron ideas de negocio durante los 3 minutos de silencio, que se tornaron fuentes de lana en menos de un mes. Y Florence entendió el porqué. Durante la respiración 4, tú abres el canal. Durante el silencio, tú dejas el universo enviar el mensaje. Si saltas el silencio, es como hacer una llamada y colgar antes de que la persona del otro lado responda. Tú hablaste, pero no escuchaste. Y manifestación es una conversación, no un monólogo. Pero espera, hay una capa aún más profunda que Florence solo reveló para sus alumnos más avanzados. Y esa parte nunca fue publicada en los libros de ella, porque ella echaba peligroso en las manos cerradas. Yo te voy a contar
ahora. Pero necesitas entender la responsabilidad que viene con eso. Durante esos 3 minutos de silencio, si sientes el impulso de hacer algo, no importa cuán extraño o ilógico parezca, tienes que obedecer, no cuestionar, no racionalizar, simplemente obedecer. Florence lo llamaba acción inspirada inmediata, y ella decía que esa obediencia al impulso divino es lo que distingue a quien manifiesta rápido de quien nunca manifiesta nada. Ella contaba la historia de un hombre llamado Tomás, quien durante los 3 minutos de silencio sintió un impulso fuerte de ir al centro de la ciudad ese mismo día, a las 3 de la tarde, y entrar en una librería específica. No tenía ningún sentido. Él tenía trabajo, tenía compromisos, pero recordó lo que Florence enseñaba: obediencia al impulso. Él entró en la librería a las 3 de la tarde y se topó, literalmente se topó, con un antiguo compañero de la universidad que no veía desde hacía 15 años. Conversaron. El colega era ahora dueño de una empresa y estaba buscando a alguien para ocupar una posición de director. Le ofreció el puesto a Tomás allí mismo, con un salario 4 veces mayor de lo que ganaba antes. Tomás no estaba buscando trabajo. No había enviado currículums. No había hecho networking. Él simplemente obedeció al impulso que recibió durante los 3 minutos de silencio. Y su vida cambió en una tarde. Así de simple. Florence decía: el universo está constantemente intentando guiarte hacia tu prosperidad, pero tú no escuchas. Ignoras los impulsos, racionalizas, tienes miedo de parecer loco, y ahí te quedas atrapado en la lucha, en el esfuerzo, en la tentativa de forzar las cosas a suceder. Cuando la manifestación verdadera es fluida, es natural, es un baile con lo divino, no una pelea. Ahora, tal vez estás pensando: ¿y si el impulso es peligroso? ¿Y si es algo que me va a perjudicar? Florence tenía una respuesta clara para eso. Los impulsos que vienen de lo divino siempre tienen 3 características. 1. Son súbitos pero calmos. No son pensamientos ansiosos u obsesivos. 2. Vienen acompañados de una sensación de certeza tranquila. No sabes explicar por qué, pero sabes que necesitas hacerlo. 3. Nunca te piden que te perjudiques a ti mismo o a otros. Si el impulso tiene esas 3 características, es divino. Obedece. Si el impulso es ansioso, desesperado, o te pide que hagas algo destructivo, no es del universo, es del miedo. Ignóralo, y con el tiempo aprenderás a distinguirlos. Los 3 minutos de silencio diarios son tu entrenamiento. Cuanto más practiques, más clara se vuelve la voz de lo divino. Ahora, hay una pregunta que probablemente está rondando tu cabeza. ¿Y si no consigo levantarme a las 4:44? ¿Y si trabajo de noche? ¿Y si tengo un bebé en casa y mi sueño es interrumpido? Florence tenía compasión por situaciones reales. Ella no era rígida. Ella entendía que la vida sucede. Entonces ella creó una versión adaptada. Si absolutamente no puedes levantarte a las 4:44 de la mañana, elige un horario fijo que puedas mantener por 21 días. Puede ser las 5 de la mañana, puede ser las 6. Lo importante no es el horario en sí, sino la consistencia, porque el verdadero poder no está solo en el 4:44, está en el compromiso. Está en la disciplina de levantarte a la misma hora, todos los días, sin excepción, para encontrarte con lo divino. Pero Florence también era honesta. Ella decía: si puedes, aunque sea difícil, intenta hacerlo a las 4:44, porque ese horario tiene una potencia única. Es como la diferencia entre agua tibia y agua hirviendo.
Ambas son agua, pero una tiene un poder de transformación que la otra no tiene. Las 4:44 de la mañana son el agua hirviendo de la manifestación. Y ella enseñaba una técnica para facilitar el despertar en ese horario. 3 días antes de comenzar, cada noche antes de dormir, imagina un reloj marcando las 4:44. Ve los números. Siente la emoción de levantarte en ese momento. Declara en voz alta: despierto naturalmente a las 4:44 de la mañana, descansado y listo. Haz esto por 3 noches seguidas. En el 4.º día, comienzas la práctica de verdad. Y vas a ver que va a ser más fácil de lo que imaginas, porque ya programaste el subconsciente, ya activaste el reloj interno. Tu cuerpo va a saber qué hacer. Pero hay un último secreto, tal vez el más importante de todos. Y ese es el que Florence más repetía. Más que la técnica perfecta, más que el horario exacto, más que la afirmación correcta, lo que realmente importa es la entrega. Necesitas hacer la práctica con esfuerzo, sí, con disciplina, sí, pero también con soltura, con confianza de que funciona, incluso cuando no ves resultados todavía. Florence contaba que en los primeros 10 días de práctica, muchas personas no ven nada suceder. Y ahí comienzan a dudar. Comienzan a preguntarse si están haciendo algo mal, si vale la pena continuar. Y es exactamente en ese punto que la mayoría desiste, 3 días antes del milagro. Porque lo que está sucediendo en los primeros 10 días es invisible. Estás reprogramando el subconsciente. Estás limpiando bloqueos antiguos. Estás ajustando la frecuencia. Es como plantar una semilla. En los primeros días no ves nada, pero debajo de la tierra, raíces se están formando. Y si desistes en el 10.º día y desentierras la semilla, vas a ver que casi brotaba, pero mataste la planta por impaciencia. Florence tenía una frase que ella repetía como mantra para sus alumnos impacientes. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, versículo 1. No necesitas ver para creer. Necesitas creer para ver. Y en los primeros días de la práctica del 4:44, estás plantando fe. Estás depositando creencia en el banco del universo. Y en el día correcto, a la hora correcta, los intereses van a aparecer. Tenlo por seguro. Ella documentó cientos de casos y descubrió un patrón. Las manifestaciones suelen aparecer en 3 ondas. La primera onda viene entre el 7.º y el 10.º día. Generalmente son pequeñas sincronicidades, números que aparecen, conversaciones que te llevan a ideas, pequeños valores inesperados. Estas son confirmaciones. El universo está diciendo: te estoy escuchando. La segunda onda viene entre el 12.º y el 15.º día. Aquí las cosas se vuelven más tangibles. Oportunidades surgen. Personas correctas aparecen. Recibes propuestas. Esta es la onda de alineamiento. El universo está organizando las piezas del tablero. Y la tercera onda, la gran manifestación, suele venir entre el 18.º y el 21.º día. Es cuando la lana aparece. El contrato se cierra. La deuda es perdonada. El trabajo surge. El negocio despega. Esta es la onda de entrega. El universo está pagando la promesa. Pero solo llegas a la tercera onda si no desistes antes. Y es por eso que Florence insistía tanto en los 21 días completos. Porque ella sabía que la mayoría desiste entre el 10.º y el 15.º día. Bien en el medio, cuando las confirmaciones ya pasaron pero la gran manifestación aún no ha llegado, es el valle de la duda. Y quien atraviesa ese valle llega a la cima de la montaña. Ahora
antes de que revele el protocolo completo paso a paso que vas a comenzar mañana, necesito pedirte algo. Si este mensaje te llegó al corazón, si sentiste que esta técnica de Florence Scovel Shinn puede cambiar tu vida, honra esta sabiduría. Podría estar haciendo videos superficiales, repitiendo lo que todo el mundo ya dijo sobre la ley de la atracción. Pero elegí sumergirme profundo. Elegí investigar manuscritos raros. Elegí traerte lo que pocos revelan. El supergracias que ves ahí abajo no es solo un apoyo financiero. Es tú activando la ley de la circulación que Florence tanto enseñó. Cuando das, declaras al universo, yo tengo. Y lo que declaras que tienes, se multiplica. Esta sabiduría fue escondida por décadas. Cada video así exige horas de investigación en textos antiguos de Florence. Y cuando contribuyes, te conviertes en guardián de esta verdad. No eres un espectador pasivo. Eres socio en la misión de esparcir las enseñanzas auténticos de Florence Scovel Shinn. Ahora sí. El protocolo completo. Protocolo 444 de Florence para manifestación acelerada. 21 días que pueden cambiar tu vida financiera para siempre. Preparación. 3 días antes de comenzar. Día -3, -2 y -1. Todas las noches antes de dormir, siéntate cómodamente. Cierra los ojos. Visualiza un reloj digital marcando las 4:44. Ve los números brillando. Siente la emoción de despertar en ese horario sagrado, descansado y listo. Y declara en voz alta: despierto naturalmente a las 4:44 de la mañana, en perfecta armonía con el universo. Estoy preparado para recibir. Haz esto por 3 noches, en el día 0, que es la noche anterior al primer día de práctica. Además de la visualización, vas a hacer una cosa más. Vas a escribir en un papel la afirmación: me comprometo conmigo mismo y con lo divino a practicar el protocolo 444 durante 21 días consecutivos, sin excepción. Firma el papel. Déjalo al lado de la cama. Ese es tu contrato sagrado. Día 1 a 21. La práctica diaria. Te levantas a las 4:44 de la mañana, idealmente sin despertador, porque tu cuerpo ya está programado. Pero si necesitas despertador en los primeros días, no hay problema. Lo importante es despertar. Levántate de la cama. No te quedes dando vueltas. No agarres el celular. Levántate. Ve a un lugar de la casa donde puedas sentarte cómodamente. De preferencia donde puedas voltear hacia el este. Si no sabes dónde es el este, usa el celular rápidamente para checar la brújula. El sol nace en el este. Es hacia allá que vas a volverte. Siéntate en una silla o almohada, columna erguida, manos en el regazo, palmas hacia arriba, receptivas. Cierra los ojos y comienza la respiración 444. Inspira por la nariz contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Sostén la respiración contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Expira por la boca contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Repite. Respira así durante 4 minutos. Usa el celular para marcar el tiempo si necesitas. 4 minutos. Exactos de respiración. 4, 4, 4. Y mientras respiras, entre las respiraciones, susurra el decreto de Florence en voz baja. Soy un canal abierto. La prosperidad fluye a través de mí como la respiración fluye a través de mi cuerpo. Lo que me pertenece por derecho divino ahora se manifiesta. No necesitas decir el decreto en cada respiración. Dilo una vez cada 3 o 4 ciclos de respiración. Lo importante es que tu voz esté presente, baja,
pero presente, porque la palabra hablada tiene poder. Florence siempre supo de eso. Después de 4 minutos, para de hablar. Continúa respirando, pero ahora naturalmente, sin contar, sin controlar, y entra en silencio, absoluto. 3 minutos de silencio receptivo. En ese silencio, no intentes pensar en nada, pero tampoco luches contra los pensamientos. Apenas observa. Y si viene un impulso, una intuición, una idea, mentalmente anota, pero no salgas de la práctica. Quédate presente. Después de 3 minutos, 7 minutos totales desde que comenzaste. Abre los ojos lentamente. Agradece. Puede ser un agradecimiento silencioso. Apenas un sentimiento. Y si se levantó durante la práctica algún impulso para hacer algo en aquel día, te comprometes internamente a que vas a hacerlo. Y después lo haces, sin cuestionar, sin racionalizar. Ahora viene la parte que la mayoría ignora y que mata la manifestación. Después de la práctica, vas a vivir el día normalmente, pero con una regla de oro. No te obsesiones con el resultado. No estés verificando la cuenta bancaria 15 veces al día. No estés desesperado esperando que la lana llegue. Hiciste la parte espiritual. Ahora confía, suelta, vive. Florence llamaba a esto sabio desapego. Te importa, pero no te apegas. Quieres, pero no necesitas. Esperas, pero no dependes. Esa es la frecuencia de la prosperidad. Quien está desesperado, repele. Quien está confiado, atrae. Cada día, antes de dormir, anota en un cuaderno todo lo que aconteció de diferente. Sincronicidades, números que aparecieron, conversaciones importantes, cantidades recibidas, aunque sean pequeñas, ideas que llegaron. Mantén el diario de los 21 días, porque vas a querer releer después y ver cómo el universo te estaba guiando desde el primer día. Y una última instrucción que Florence daba, y que es crucial. Si en algún día te levantas a las 4:44 y no te sientes bien, si estás enfermo, exhausto, emocionalmente abrumado, no fuerces. Haz la práctica sentado en la cama mismo. Respira más despacio si necesitas, pero no te saltes el día, porque consistencia es más importante que perfección. Un día flojo de práctica es mejor que un día sin práctica. Ahora, ¿qué esperar? En los primeros 7 días, espera pequeñas confirmaciones, números repetidos, monedas encontradas, conversaciones que te dan ideas. El universo está testeando si estás prestando atención. Presta. Agradece cada pequeña confirmación. Porque gratitud por las pequeñas bendiciones abre espacio para grandes bendiciones. Del día 8 al día 15, espera oportunidades, propuestas, invitaciones, personas correctas apareciendo. No todos los días, pero algunas veces durante esa semana. Cuando aparezca una oportunidad, aunque parezca pequeña o extraña, considerarla seriamente. Puede ser el universo abriendo una puerta disfrazada. Del día 16 al día 21. Espera la manifestación, tangible. Lana. Contrato cerrado. Problema resuelto. Deuda perdonada. Ni siempre viene exactamente como imaginaste. A veces viene mejor. A veces viene diferente. Pero igualmente bueno. Recibe con gratitud lo que venga. Porque gratitud por lo que llega atrae más de lo que va a llegar. Y en el 21º día, después de hacer la práctica, tomas aquel papel que firmaste en el día 0, aquel contrato sagrado, y escribe encima, cumplido, y agradece. Agradece a ti mismo por la disciplina,
Agradece al universo por la respuesta. Agradece a Florence por haber descubierto y enseñado este método hace 100 años. Ahora, la pregunta que puede estar en tu cabeza: ¿y después de los 21 días, paro? Florence decía que no. Después de los 21 días, puedes continuar si quieres, pero no necesitas que sea todos los días. Puede ser 3 veces por semana. Puede ser todos los lunes, miércoles y viernes. Porque en los 21 días instalaste el programa en el subconsciente. Ahora solo es mantenerte firme. Es como aprender a andar en bici. Una vez que aprendes, ya nunca se te olvida. Pero hay algo importante. Si en algún momento sientes que necesitas un reset, un realineamiento, un impulso nuevo, regresa al protocolo completo de 21 días. Florence lo hacía con cada cambio de estación, 4 veces al año. Repetía los 21 días y decía que cada vez que lo hacía, descubría capas más profundas de la práctica. Hay una última cosa que necesito contarte, y esta es, quizás, la más importante de todas. Florence decía que esta práctica no es magia, es alineación. No estás engañando al universo, no estás forzando nada. Simplemente te estás alineando con el flujo natural de la prosperidad, que siempre ha estado disponible. La prosperidad no es escasa, nunca lo ha sido. Lo que es escaso es gente alineada para recibirla. Cuando te despiertas a las 4:44, cuando respiras 444, cuando decretas con convicción, cuando escuchas en silencio, cuando obedeces a los impulsos, cuando vives en suelta confianza, te conviertes en un imán de prosperidad. Y ahí ya no se trata de conseguir lana, se trata de convertirte en alguien para quien la lana fluye naturalmente. Florence vivió esto. Pasó de ser una ilustradora, batallando para pagar la renta, a una referencia mundial en manifestación espiritual. No porque fuera especial, sino porque descubrió y aplicó las leyes universales. Y lo que funcionó para ella hace 100 años, funciona para ti hoy, porque las leyes no cambian. A la ley de atracción no le importa el año. Ella responde a la frecuencia. Y tú estás a punto de sintonizar la frecuencia correcta. Entonces, ahora, dime una cosa. ¿Vas a ser uno más que intenta a medias y se rinde? ¿O vas a ser aquel que se compromete, que atraviesa los 21 días, que ve la transformación y nunca más vuelve a ser el mismo? La elección es tuya. El método está aquí. Florence dejó el mapa. Ahora solo falta que tú decidas si vas a caminar. Y cuando comiences, cuando te despiertes mañana a las 4:44 por primera vez, recuérdate de mí. Recuerda que estoy aquí, echándote porras. Recuerda que miles de personas a lo largo de 100 años hicieron esto y cambiaron de vida. Y recuerda que no estás solo en esta jornada. Estás siguiendo los pasos de Florence Scovel Shinn. Y si ella lo logró, tú también puedes. Con la misma fe que muestra Nuestra Señora de Guadalupe hacia sus hijos. Ahora, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Qué hora es ahora? Escribe el horario exacto que estás viendo este video. Porque Florence decía que no hay coincidencias. Si llegaste hasta aquí, en este video, en este momento, es porque el universo te está llamando. Entonces, comenta el horario. Y si vas a comenzar el protocolo mañana, escribe también: yo empiezo mañana. Quiero ver cuántos van a tener la valentía de comprometerse públicamente, porque compromiso público es compromiso que se cumple. ¡Ánimo!